aquí por comenzar nuestro seminario sobre la mente del adolescente y el manejo de las emociones. Mi nombre es Alejandra Molina y hoy vamos a estar compartiendo este tema tan importante y vamos a esperar a que la gente comience o termine de conectarse y prepararse, y les voy a dar algunas ideas sobre lo que tenemos que hacer para prepararnos para este seminario. Vamos a comenzar. Aquí está la mente del adolescente y el manejo de las emociones. Para comenzar, quiero recordarles que en caso de que tengas preguntas o dudas de lo que estamos compartiendo el día de hoy, nos puedes escribir a este correo electrónico contacto@edufame.net. Y para empezar esto, lo primero que te invito a tener es una hoja en blanco y un lápiz. Tómate unos minutos para ir por esto, que lo vamos a necesitar. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios de reflexión. Y después, en lo que llegas, tú consigues tu lápiz y tu hoja, te voy a decir algo que te va a servir a anotar, ¿verdad? Nuevamente, muy buenos días para los que están conectándose en estos momentos con nosotros. Estamos aquí en este seminario que se llama La mente del adolescente y el manejo de las emociones. Yo soy Alejandra Molina, soy psicóloga clínica y formo parte del grupo de EDUFAME, que está especializado en brindar educación a las familias sobre el manejo de las emociones. Les recuerdo que en caso de que tengas alguna duda o pregunta sobre la información que vamos a compartir el día de hoy, puedes escribirnos a la dirección que aparece en pantalla, contacto@edufame.net. Y para comenzar este seminario vamos a hacer un ejercicio con una hoja blanca y un lápiz. Y pues te voy a invitar a que pienses en la pregunta que va a aparecer a continuación y anotes la respuesta. Es una respuesta sencilla, es lo primero que se te venga a la mente. Te voy a pedir que pienses por qué es bueno guardar silencio en el salón de clases mientras el maestro explica. Si tú crees que es bueno, anota el por qué, anota esa respuesta, lo que se te venga a la mente, lo que tú tengas como respuesta, eso te va a servir para hacer un ejercicio muy ilustrativo en este seminario. ¿Por qué es bueno guardar silencio en el salón de clases mientras el maestro explica? Para las personas que se están conectando, apenas están entrando a nuestra sala virtual, estamos comenzando el seminario La mente del adolescente y el manejo de las emociones, y les estamos pidiendo a todos los participantes que en una hoja contesten a la pregunta que dice ¿por qué es bueno guardar silencio en el salón de clases mientras el maestro explica? Si tú crees que eso es algo bueno, con tus propias palabras anota la respuesta. Más adelante vamos a utilizar esta respuesta en un ejercicio ilustrativo que vamos a estar comentando a continuación. Una vez que hayas anotado tu respuesta, te invito a numerar tu hoja del 1 al 10. Vas a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y esos son unos números para una evaluación que vamos a hacer más adelante. Te invito a que tengas tu hoja con la respuesta a la pregunta que se muestra ahí junto a ti. Vamos a comenzar con este seminario y te voy a pedir que pongas tu hoja en un ladito en lo que empezamos a platicar acerca de este tema, ¿verdad? La mente del adolescente y el manejo de las emociones. Y vamos a comenzar por dejar muy claro lo que es la adolescencia. Cuando escuchamos esta palabra, pues pensamos en todas esas etapas por las que pasamos para que un niño se convierta en hombre y una niña se convierta en mujer. La adolescencia se compone de unas pequeñas subetapas. La primera es la pubertad, que empieza en algunos niños tan temprano como desde los 8 años de edad. Las hormonas empiezan a fluir por el cuerpo del niño y empiezan a mandar mensajes al cuerpo de que tienen que empezar a haber cambios que lo impulsen a desarrollarse. En el caso de los niños, pues que tengan más músculo, que la voz se haga más grave,
y en las niñas, pues que se ensanchen las caderas, el crecimiento del pecho. Entonces, pues dice uno, entonces a los 8 años ya empiezan los cambios. No, a los 8 años empiezan muchas veces a fluir las hormonas dentro del sistema circulatorio para que al paso del tiempo, poco a poco, estos cambios sean notorios. En algunos casos sí vemos niñas y niños que empiezan a tener cambios físicos desde los 8, pero la mayoría desde los 8 o 9 años lo que empieza a tener son hormonas como la testosterona en el caso de los varones y los estrógenos en el caso de las mujeres, que empiezan a circular dentro de su torrente sanguíneo para ir haciendo cambios paulatinos y que entre los 11 y los 12 años se empiezan a notar. La siguiente etapa, la pubertad se le conoce como la entrada a la adolescencia. La siguiente etapa es de los 12 a los 15 años, se conoce como adolescencia temprana, tiene sus características específicas, por las cuales no nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a hablar de manera general de lo que sucede durante la adolescencia, pero quiero terminar por dejar claro que la última etapa es la adolescencia tardía, que es de los 15 a los 19 años aproximadamente. Y digo aproximadamente porque los seres humanos somos únicos y vamos viviendo estos cambios dependiendo de lo que hay en nuestra genética, en nuestro medio ambiente. Se empiezan a desarrollar estos cambios más temprano o a una edad más tardía, ¿verdad? No son edades exactas. Y como decía hace algunos momentos, cuando pensamos en la adolescencia, pensamos en esos cambios físicos que sufren los muchachos y las jovencitas, pero en realidad hoy no me voy a centrar en los cambios físicos que vemos en el exterior. Me voy a centrar en un órgano muy importante para el ser humano, que es el cerebro. Las hormonas y los cambios que viven los jóvenes en la adolescencia no nada más afectan lo que vemos por fuera, sino que hoy sabemos que el cerebro adolescente funciona diferente en comparación con el cerebro de un adulto. Y aquí lo que han encontrado los científicos es que hay dos zonas específicas del cerebro que sufren cambios muy importantes. La primera de ellas se le conoce como la corteza prefrontal. Es esta zona que estamos iluminando de rojo. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que está encargada de ayudarnos a tomar decisiones basadas en lo que creemos que es correcto. También nos ayuda a crear estrategias para lograr nuestros objetivos. Por ejemplo, es la parte que dice, a ver, mañana, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que dejar todos los servicios públicos pagados. A ver, ¿cómo la voy a hacer? Pues primero me voy a levantar, le voy a dar de desayunar a mis hijos, después tengo que hacer la comida y luego tengo un espacio entre 10 y 11 y media de la mañana para ir a pagar los servicios públicos. Entonces, esto lo podemos hacer gracias a la corteza prefrontal, y también la corteza prefrontal nos ayuda a tener presentes nuestras creencias y nuestros valores. De manera muy sencilla, la corteza prefrontal es la zona que conocemos como nuestra conciencia. Es este pequeño Pepe Grillo que está dentro de nosotros, guiándonos por el camino de lo que creemos nosotros que es correcto. Les decía yo hace unos pocos minutos que la corteza prefrontal es una de las zonas que se ve afectada en el cerebro de la adolescencia. Según los estudios, en esta etapa, las neuronas, que son las que forman la corteza prefrontal y todo nuestro cerebro, empiezan a generar nuevas conexiones, conexiones que no había antes. Empieza a haber un desarrollo muy acelerado de la conciencia y estas conexiones forman circuitos. De manera muy sencilla, los circuitos que se forman en nuestro cerebro representan diversos aprendizajes que tenemos durante nuestra vida. Entonces, en la adolescencia lo que han descubierto es que a veces se forma un circuito y luego ese circuito no funciona muy bien y entonces se desaparece y se vuelve a formar otro. Y estos son, pues, representaciones de los aprendizajes que tenemos. Es muy diferente el funcionamiento de la corteza prefrontal en la adolescencia que cuando tenemos niños pequeños. De manera resumida, podemos decir que la corteza prefrontal está en proceso de reorganización. Algunos científicos estiman que la conciencia del ser humano durante la adolescencia funciona aproximadamente en un 60% de su capacidad. Por eso a veces tenemos un hijo que nosotros sabemos que tiene un examen de geografía, una tarea de español, tiene que presentar un proyecto de inglés,
al día siguiente. Y de repente nosotros, que nuestra conciencia está en otro nivel, llegamos y lo vemos tirado viendo la televisión. Y decimos, bueno, ¿ahora qué pasa, no? Y lo confrontamos y se queda así como, uy, es que no lo había pensado. Ese tipo de reacciones que en ocasiones nos desconciertan de los adolescentes están relacionados con esta conciencia que se está reorganizando. Quiero dejar bien claro que esto no quiere decir que sea un motivo para justificar a nuestros jóvenes. Por el contrario, este proceso de reorganización tiene el objetivo principal de funcionar con mayor eficiencia cuando lleguen a la etapa adulta. Es como si el día de hoy tú te pusieras a organizar tu recámara. Entonces, en el proceso de reorganización de tu recámara, pues no va a funcionar muy bien porque van a estar tiradas la ropa, los zapatos, adornos que tienes. Pero el por qué le está reorganizando es para que cuando termines el proceso de reorganización, tu recámara funcione mejor. Y entonces, pues mientras le estás ordenando, es un poco torpe. Pero una vez que terminas, la recámara funciona mucho mejor. Lo mismo sucede con la corteza prefrontal de los adolescentes. Está en proceso de reorganización, por eso en ocasiones sus respuestas nos desconciertan y tenemos que ayudarlos nosotros como papás a que puedan organizar adecuadamente su conciencia y de esto vamos a hablar más adelante. Decía yo hace unos momentos que vamos a hablar de dos zonas que sufren cambios importantes durante la adolescencia, pues la otra zona de la que vamos a hablar es de la zona conocida como el sistema límbico. Esta es la zona que está ilustrada de color azul, es la zona de las emociones. Pues lo que sucede con esta zona es que cuando están en esta etapa, está siendo bombardeada constantemente por hormonas tan poderosas como la testosterona y los estrógenos. Cuando llegan a esta zona del cerebro, generan que las emociones de nuestros jóvenes las vivan de manera más intensa. Entonces, ahora sí tenemos una ecuación muy curiosa, ¿verdad? Tenemos una conciencia que está en proceso de reorganización, tenemos una zona de las emociones que está muy intensa. Cuando trabajamos con jóvenes que están en secundaria y en preparatoria, vemos de manera muy clara cómo gritan mucho, se emocionan muchísimo, lloran más de lo normal. Pues esto tiene que ver con esto, ¿verdad? Al parecer es como si alguien le hubiera subido el volumen de las emociones a nuestros hijos, y entonces de pronto ese niño que no se enojaba tiene reacciones emocionales de enojo, de furia, hay más ansiedad, ¿verdad? Se vive de forma más intensa y también se enfrentan a emociones tan importantes como lo que es el enamoramiento, y por eso es muy importante tomar en cuenta estas características para entenderlos. Todos aquellos padres de familia que tenemos papás que han pasado por los 10, 11 y 12 años, o sea, aproximadamente entre cuarto, quinto y sexto de primaria, nos damos cuenta que nuestros hijos empiezan a preguntar, oye, ¿por qué, verdad? ¿Por qué me vas a decir que me siente y por qué me vas a decir que me calle? De repente nos empiezan a retar. O sea, al analizar los cambios que vive el joven durante la adolescencia, especialmente en la zona del cerebro, pues nos podemos dar cuenta que el por qué un adolescente reta a la autoridad tiene que ver con el acelerado desarrollo de su conciencia y con la intensidad con la que ellos experimentan sus emociones. Ellos buscan algo que se conoce como la independencia moral. Así es, sus emociones y el desarrollo de la conciencia los ayudan a hacer las cosas porque ellos quieren decidir en función de lo que ellos creen que es correcto. Es decir, quiero hacer esto no porque me dijo mi papá o mi mamá, sino porque pienso yo, de acuerdo a mi sistema de creencias, que este es el camino correcto para llevar a cabo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto para ayudarlos a partir de esto a desarrollar un nivel de conciencia elevado. Así es, no vamos a dejar que su conciencia se quede desorganizada. Los vamos a ayudar a que esta conciencia se fortalezca y a través de este fortalecimiento de la conciencia ellos puedan manejar sus emociones sanamente, y de esto vamos a hablar a continuación. Para hablar sobre cómo se desarrolla la conciencia, te invito a retomar la pregunta con la que comencé hace unos minutos. ¿Por qué es bueno guardar silencio en el salón de clases mientras explique el maestro?
Entonces tú vas a tener tu respuesta ahí en el papel para que podamos ilustrar de qué manera se desarrolla la conciencia. Para explicar este punto, te voy a compartir lo que dice Kohlberg en su teoría del desarrollo moral. Kohlberg se puso a ver cómo se iba desarrollando la conciencia conforme el niño y el ser humano iba creciendo. Y se dio cuenta que cuando el niño es muy pequeño, vive que ciertas de sus acciones le generan consecuencias negativas o castigos, ¿verdad? Si meto la mano aquí, se me quema la mano, entonces pues eso es una consecuencia negativa y ya no voy a poner la mano para que no me queme la estufa. Si si me subo a la mesa y me caigo, entonces ya no me voy a subir a la mesa porque a través de mi conciencia he aprendido que eso tiene consecuencias negativas. Entonces Kohlberg decía que cuando nosotros hacemos las cosas para evitar el castigo, estamos actuando en el nivel 1 de conciencia. En la pregunta que te hice al principio de este seminario, la pregunta que decía por qué es importante guardar silencio en el salón de clases mientras explica el maestro, si tú contestaste, yo guardo silencio para que el maestro no me saque del salón, es importante guardar silencio para que no me bajen puntos, ¿verdad? Los jóvenes y los niños que contestan eso están actuando en el nivel 1 de conciencia. Hay niños que les pregunto yo, oye, Memory, ¿tú por qué haces la tarea? Y la respuesta que me dicen es, para que no me castigue mi mamá. Esto es cuando el niño o el ser humano está actuando en el nivel 1 de conciencia. Conforme el niño va creciendo, no nada más se da cuenta que sus acciones le generan consecuencias negativas, sino que también obtiene ciertas recompensas por sus acciones. Entonces el niño dice, mira, si me porto bien y estoy calladito, mi maestra me va a poner una estrellita en la frente, si saco buenas calificaciones, mis papás me van a llevar de paseo o me van a comprar un premio. Cuando esto sucede y cuando actuamos para obtener un premio, Kohlberg nos dice que estamos actuando en el nivel 2 de conciencia. Si tú respondiste que es bueno guardar silencio en el salón de clases para obtener un aprendizaje, entonces tú estás guardando silencio para obtener una recompensa y estarías actuando o pensando en el nivel número 2 para obtener un premio. Pero los seres humanos no nos quedamos generalmente en ese nivel. Conforme vamos creciendo, también nos damos cuenta que nuestras conductas, ciertas conductas nos traen rechazo y eso se siente muy feo, ¿verdad? Estamos hechos para sentirnos parte de un grupo. Y también ciertas conductas nos traen amor y aceptación. Entonces aquí el niño que más o menos ya están en la etapa de la primaria, finales de tercero de preescolar, los niños empiezan a hacer las cosas en el nivel 3 de conciencia, que es cuando hacemos las cosas para sentirnos aceptados y considerados buenos. Si tú en la respuesta a la pregunta inicial escribiste, yo creo que es importante guardar silencio en el salón de clases para que el maestro me quiera mucho, para ser una persona buena, para que me acepten mis compañeros, entonces contestaste en el nivel de conciencia número 3. Pero es muy importante reconocer que no nos conviene que nuestros hijos hagan las cosas para evitar el castigo, para obtener un premio o para ser aceptados y considerados buenos, porque definitivamente serían personas muy egoístas, ¿no? Que únicamente están pensando en su propio beneficio. Por eso, cuando se empieza a desarrollar la conciencia durante la adolescencia, lo que sucede es que su conciencia quiere desarrollarse a un nivel más elevado. Y por eso, muy pronto nos damos cuenta todos los que trabajamos con adolescentes que tratarlos con premios y con castigos y con te acepto o no te acepto, deja de funcionar en el salón de clases. Tengo yo 13 años trabajando con adolescentes y mientras más grande es el adolescente, menos funcionan los castigos, menos funcionan los puntos y la no aceptación. Esto es, como decía hace un minuto, porque el adolescente está buscando desarrollar su nivel de conciencia a un nivel más elevado y entonces ya te dicen, pues no me importa, si no me quiere el maestro, ¿qué importa, verdad? Pues si mi mamá no me va a dejar salir, voy a encontrar la manera de salir, ya no me importa tu premio, poco a poco esto deja de ser efectivo en la adolescencia y lo tenemos
que tener muy claro para poder tener una relación sana con nuestros jóvenes, ¿verdad? Yo trabajo actualmente con un grupo de adolescentes que tienen 15 y 17 años y con ellos el manejar únicamente el premio, el castigo y la aceptación, pues deja de funcionar, porque como dije hace algunos minutos, ellos quieren desarrollar su conciencia a otro nivel. Y por eso llega un momento en el que ya no somos tan egoístas y ya no nada más pensamos en nuestro propio beneficio. Es tiempo de darnos cuenta que formamos parte de un grupo. Y formar parte de un grupo implica no nada más tomar en cuenta tus necesidades, sino tomar en cuenta las necesidades de los demás. Y a partir de esto, tenemos que llegar a un conjunto de acuerdos. Por ejemplo, si yo llego a un salón de clases y digo, muy buenos días, jóvenes, los que aquí estén hablando les voy a bajar un punto y los voy a sacar del salón. Los estoy educando en el nivel de conciencia 1, ¿verdad? Para evitar el castigo. En cambio, si les digo, ¿saben qué? El que esté callado le voy a subir puntos y le voy a dar muchos premios, los estoy educando en el nivel de conciencia número 2. Y si les digo, el que esté calladito y haga todo lo que yo le pida, lo voy a querer mucho y va a ser mi alumno favorito o actúo de acuerdo a esto. Entonces estoy fortaleciendo su nivel de conciencia en el número 3. En cambio, si yo llego y digo, muy buenos días, estamos en este salón de clases para aprender, para pasar la materia y les pregunto a mis alumnos, ¿verdad? A ver, ¿ustedes qué hacen aquí? Entonces, con frecuencia ellos me dicen, pues yo quiero pasar la materia, yo quiero aprender. Entonces ponemos un objetivo común que sería aprender juntos. Ah, bueno, ahora vamos a ver qué creen ustedes que tenemos que hacer para trabajar en equipo y aprender. Y entonces todos los inicios de curso, pues mis alumnos hacen un conjunto de propuestas como quién cree que es importante llegar a tiempo, quién cree que es importante guardar silencio. Y entonces ya no hacemos las cosas nada más por un premio o por un castigo, sino que realmente hacemos que los jóvenes estén de acuerdo con este conjunto de reglas o normas de grupo. Lo mismo puedes hacer tú en tu casa. Si tú tienes niños que estén en la adolescencia, tú puedes sentarte con ellos y decirles, ¿saben qué? En esta familia somos un equipo. Entonces ya no quiero que laven los trastes porque si no te voy a castigar o ya no quiero que hagas esto nada más por un premio, sino que tenemos que hacer conciencia de que la familia es un equipo y todos tenemos que participar. Entonces los invito a reflexionar si es importante que haya orden en esta familia. Y los invitas a que ellos participen y te den sus ideas. Los niños de 9 y 10 años, algunos piensan que son muy pequeños, y en realidad son bien inteligentes cuando vemos las respuestas que ellos nos pueden aportar y les preguntas, eh, ¿cuáles son las propuestas para trabajar en equipo por el orden de la casa? Y de pronto de los niños pequeños y medianos, ¿verdad? Empezamos a escuchar, pues yo creo que levantar la ropa es importante, yo creo que es importante tender la cama, recoger mis juguetes o mis cosas, lavar el plato después de comer. Creo que son esas 4 muy buenas propuestas para trabajar en equipo y mantener nuestra casa ordenada. Y entonces los niños van a hacer las cosas en el nivel 4 de conciencia, que es cuando actuamos porque estamos de acuerdo en las normas y en las reglas. Si en la pregunta que hicimos en un inicio tú contestaste porque es una regla de grupo y estoy de acuerdo con ella, entonces tú estarías pensando o actuando en el nivel 4 de conciencia. Pero llega un momento en nuestra vida en que esto no es suficiente. No todo depende de los acuerdos en las normas y en las reglas. De pronto nos damos cuenta que ya tenemos nuestras propias creencias y nuestros propios valores. Y decimos, este valor me gusta, creo que en el valor del respeto, creo en el valor de la honestidad, creo que en mi vida es importante el valor de la responsabilidad. De manera consciente o inconsciente, elegimos un conjunto de valores que nos sirven como pilares para guiar nuestras decisiones. Cuando nosotros hacemos eso, es porque estamos actuando en el nivel 5 de conciencia. Este es el nivel al que queremos llevar a nuestros hijos. Porque si nuestros hijos hacen las cosas para evitar el castigo o obtener un premio, van a ser muy egoístas. Si hacen las cosas para ser aceptados y considerados buenos, entonces van a ser muy influenciables, van a estar en un grupo de amigos y ándale, amigo, fuma, por favor, porque si no, ya no te quiero, ya no
ya no vas a ser parte de nuestro grupo, no queremos que se queden en el nivel 3, aunque buscamos que al menos lleguen al nivel 4, el nivel óptimo es cuando nosotros trabajamos con nuestros hijos para que crean en sus valores y que generen sus propios puntos de vista. Suena muy sencillo en la teoría. En la realidad me he encontrado que muchos de nosotros aún nos quedamos educando a nuestros hijos, incluso en la adolescencia, en los niveles, en los primeros niveles de conciencia. Hace algunos meses se me ocurrió hacer una encuesta con un grupo de aproximadamente 130 alumnos. Estos muchachos están en las edades de entre 15 y 16 años y les explicaba esto de los niveles de conciencia y les preguntaba yo que hasta qué nivel de conciencia creen que sus papás estimulaban en su familia. ¿Sí? A continuación, te invito a preguntarte esto. ¿Qué nivel de conciencia estás estimulando en tus hijos? ¿Tú eres un papá que todo lo manejas a través del castigo? Si tienes un adolescente te vas a dar cuenta que esto no te está funcionando, ¿verdad? Si eres un papá que todo lo maneja a través de obtener premios, pues también vas a darte cuenta que debes de tener algunas dificultades con tu hijo. Si eres un papá que maneja el solo te acepto cuando haces las cosas bien, o tal vez, ¿no? Tal vez ya eres un papá que está haciendo acuerdos en cuanto a las normas y las reglas, dialogas con tus hijos ya tienen esta capacidad de razonar y entender las normas y están de acuerdo con ellas. A lo mejor eres un papá que no nada más se quedó hasta el nivel 4, sino que está buscando que su hijo tenga un conjunto de valores y principios que lo guíen durante su vida. Te platicaba hace unos momentos de esta encuesta que hice. Les preguntaba yo a mis alumnos, ¿qué nivel de conciencia están estimulando tus papás en tu casa? ¿Qué nivel de conciencia manejan tus papás para que tú estés desarrollando? Y de un grupo de aproximadamente 130 alumnos, el 46% me contestó que en su casa únicamente manejaban el nivel 1, 2 y 3 de conciencia. Y menos del el 18%, perdón, me dijo, mis papás sí están desarrollando mi nivel de conciencia en mis valores. Entonces, esto es algo muy ilustrativo de lo que está sucediendo, de por qué en ocasiones tenemos dificultades con nuestros hijos durante la adolescencia, porque ahora sí tenemos que ver que debido al desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro adolescente, en la adolescencia nos tiene que quedar claro que los sermones, los premios y los castigos dejan de ser efectivos. Y para ayudar a tu hijo a desarrollar un nivel de conciencia elevado, te invito a recordar estos 3 puntos. Número 1. En promedio, durante un diálogo, el ser humano escucha a otro ser humano durante 17 segundos. Entonces hablaba hace unos momentos de los sermones. A veces somos esos papás que les damos unos sermones grandísimos y mientras llegamos al segundo 17, nuestros hijos ya escuchan, ya se perdieron, ya están pensando en qué nos van a contestar. Entonces, por eso es una de las razones por las cuales los sermones dejan de ser efectivos durante la adolescencia, porque ellos ya tienen su punto de vista y lo quieren clarificar y te lo quieren compartir. Y si tú eres de esos papás que les da un sermón grandotote, te invito a acordarte de esto, deja de ser efectivo durante la adolescencia. En segundo lugar, decirles a nuestros hijos constantemente lo que tienen que hacer los hace inseguros y dependientes. En algunas familias me encuentro el fenómeno de la repetidora. Es esa mamá o ese papá que le dice, ¿ya te levantaste? ¿Ya te lavaste los dientes? ¿Ya hiciste tu tarea? Por favor, haz tu tarea. Por favor, siéntate a hacer tu tarea. Por favor, ya te toca lavarte las manos. Y pareciera que fueran un dictado de la vida de sus hijos. Le repiten y le repiten y le repiten las cosas. Y esto les hace pensar a nuestros hijos que ellos no van a poder, ¿verdad? Que necesitan a alguien que les esté repitiendo las cosas, perdón. Y entonces su conciencia no se está desarrollando. Y finalmente, enojarme con mi hijo para conseguir que cumpla con sus responsabilidades deja de ser efectivo en la adolescencia. Porque como dije hace algunos momentos, ellos buscan elevar su conciencia más allá del premio o del castigo, de ser bueno o de ser malo. Si tú eres una persona que educa a sus hijos únicamente basados en el enojo, es decir, si no haces esto, me voy a enojar contigo.
Si no limpias tu recámara, me voy a enojar contigo. Quiero decirte que te va a funcionar hasta cierta edad y tu hijo va a llegar un momento que ya no le va a importar, ¿verdad? Pues ya si te enojas otra vez, pues ya sé lo que pasa, no pasa nada, nada más te enojas y sigo adelante, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos el enojo para que nuestros hijos hagan lo que esperamos de ellos, estamos elevando su nivel de conciencia hasta máximo al nivel 3, porque cuando estamos enojados con ellos, les comunicamos no aceptación. Te invito a recordar estos 3 puntos para ayudar a tu hijo a desarrollar un nivel de conciencia más elevado. Y en eso nos vamos a enfocar a continuación. Ya vimos que esas 3 cosas que mencioné no funcionan. Te voy a compartir 2 herramientas muy útiles para ayudar a nuestros hijos a desarrollar su conciencia. La primera es la experiencia y la segunda es el proceso de reflexión. A veces esos papás que tendemos a repetirles y repetirles y repetirles lo mismo, se nos olvida el importantísimo valor de que nuestros hijos tengan experiencias que fortalezcan su conciencia. Y para explicar la importancia de la experiencia como la herramienta más poderosa para crear conciencia, te voy a compartir algo que me pasaba cuando daba clases en primero de secundaria. Hace algunos años daba clases a grupos de biología y al terminar la clase, que duraba aproximadamente 1 hora y media, les pedía lo mismo a todos, dando estas 3 instrucciones. Les decía a todos, por favor saquen una hoja y un lápiz y guarden todo lo demás que está sobre su escritorio. Finalmente les decía, el que tenga algo más además de un lápiz y una hoja, tiene un punto menos en su examen. En esa hoja íbamos a hacer un pequeño examen de repaso. Entonces, al dar esas 3 instrucciones, me daba cuenta que la primera vez que las decía, aproximadamente de un 20 a un 25% del grupo seguía mis instrucciones. Después volví a repetir las mismas 3 instrucciones y me daba cuenta que más o menos hasta un 70% del grupo terminaba por seguir estas instrucciones que estaba dando yo. Decía yo, bueno, siempre hay un grupo como un 25% que no, que por más que repetía yo la misma instrucción, ellos seguían sin guardar todo lo demás. Algo les fallaba, a lo mejor sacaban la hoja, pero no sacaban el lápiz. A lo mejor sacaban la hoja y el lápiz, pero no guardaban todo lo demás que estaba sobre su escritorio. Pues ese grupo de alumnos era el grupo de alumnos que aprendían a través de la experiencia. Y déjame lo hago un poquito más claro. Cuando tú dices las palabras, cuando tú le das palabras a tu hijo, como en el caso mío, por ejemplo, saquen una hoja y un lápiz, esa información entra directamente a su cerebro. Saquen una hoja y un lápiz. Entonces llega la información a su cerebro y esas letras que entraron, estos sonidos, no son letras, son sonidos, se tienen que convertir en esto, en una imagen de un lápiz y una hoja, y luego se tiene que imaginar que está sacando el lápiz y la hoja para llevar a cabo la instrucción. Lo mismo sucede con la instrucción de el que no cumpla con estos requisitos tiene -1. El joven o el ser humano se tiene que imaginar, ok, mira, si no cumplo con esto, entonces esto va a suceder en mi examen y lo tienen que transformar a una imagen. No todas las personas son buenas para convertir las palabras a imágenes dentro de ellos. Hay personas que, como dije hace unos momentos, aprenden a través de la experiencia. Aproximadamente de un 20 a un 25% de mis alumnos, con la primera vez que decía las instrucciones, las seguían adecuadamente. Esa era la fortaleza de ellos, seguir instrucciones y aprender a través de las palabras. Pero este otro 25% que no seguía las instrucciones eran los que necesitaban aprender a través de la experiencia. Y lo bonito de la experiencia es que nos enseña a través de los 5 sentidos. Esos eran los niños que necesitaban escuchar, ¿sabes qué? Tienes -1, necesitaban vivirlo. Esos eran los jóvenes que necesitaban ver con sus propios ojos la experiencia de que pasaba la maestra y con la pluma les anotaba -1. Esos eran los alumnos que veían a sus compañeros hacerles caras de, ay, cómo eres menso, ¿verdad? No seguiste instrucciones o la cara de, ay, contigo. Y esto los ayuda también a experimentar
diferentes emociones, a lo mejor preocupación por ese -1, a lo mejor vergüenza, ¿verdad? El oído, la vista, las emociones, es lo que nos ayuda a aprender cuando las palabras no son suficientes. Por eso digo que la experiencia es una herramienta indispensable para ayudar a nuestros hijos a crear conciencia. Teniendo claro este punto, entonces tenemos que ver cómo hacer que la experiencia y el proceso de reflexión trabajen en equipo para crear conciencia en nuestros hijos. Y primero vamos a comenzar por el proceso de reflexión. Aquí sí es un cómo. Te invito a sentarte con tu hijo que ya está en cuarto, quinto o sexto de primaria, incluso si están en secundaria o en prepa puedes hacer este mismo ejercicio. Mientras empecemos a más temprana edad, es mejor, pero nunca es tarde para hacer esta reflexión. Te invito a preguntarles, a ver, corazón, ¿cuáles son los valores que tú quieres que te distingan como persona? Entonces ayudas a tu hijo a que piense, no se los des tú. El chiste es que tu hijo escoja estos valores como la honestidad, el respeto, los que él desee, ¿verdad? El amor, la responsabilidad, que van a ser los pilares que sustenten sus decisiones. Una vez que los haya elegido, los que él quiera, no vayas a decirle ninguno tú, los que para él sean importantes, entonces te invito a cuestionar lo siguiente. ¿Por qué son importantes estos valores para ti? Déjalo que te conteste, que haga su propio razonamiento. Es momento de escucharlo, no de juzgarlo. Y después le vas a decir, de acuerdo a estos valores, tú tienes que darte cuenta qué clase de persona deseas ser. Por ejemplo, tú escogiste el amor, el respeto, la honestidad y la responsabilidad. Eso quiere decir que para ti es importante ser una persona amorosa, respetuosa, honesta y responsable. ¿Estarías de acuerdo con eso? Y le dejas que te conteste. Nuevamente, esto es un diálogo, no es un monólogo, es un momento de reflexión para tu hijo. Y finalmente le preguntas, ¿y por qué deseas ser así, verdad? ¿Por qué es importante para ti ser esta clase de persona? Y escúchale. Cuando escuches sus respuestas, lo que tú estás haciendo en ese momento, cuando tu hijo te habla y te dice eso que piensa y que hay dentro de él, lo que estás haciendo es ayudarlo a fortalecer su conciencia. Este proceso de reflexión fortalece la conciencia de tu hijo porque él es el que te dijo esas palabras, son sus pensamientos, no son palabras tuyas que entran a su mente, son pensamientos de tu hijo que él va a empezar a generar y a crear para que le ayuden en la toma de decisiones durante su adolescencia. Después vamos a apoyarnos de la experiencia, ¿verdad? Entonces, tú vas a establecer reglas y consecuencias que promuevan el aprendizaje a través de la experiencia. Sobre todo son las consecuencias del permitir que nuestros hijos se enfrenten a las consecuencias, tanto las que pones en tu casa como las consecuencias de la vida, les ayuda a aprender a través de la experiencia. Aquí es cuando no nos sirve ser esa mamá controladora que le está diciendo, o ese papá controlador, ya te dije, voy a contar a 3 y te voy a pedir que hagas esto, por favor siéntate, por favor siéntate, por favor haz tu tarea, por favor. Tenemos que dejar bien clara cuál es la consecuencia de no hacer su tarea para que él la viva. Estarlos controlando no les deja confiar en su propia capacidad para tomar decisiones. Y finalmente, permite que vivan las consecuencias de sus acciones. A veces ponemos consecuencias y nada más funcionan como amenazas, porque nunca se las cumplimos, nunca los dejamos que vivan esas consecuencias y los estamos rescatando y rescatando y rescatando. Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos vivan las consecuencias de sus propias decisiones, estamos ayudándolos a que experimenten esas emociones negativas cuando son decisiones negativas, ¿verdad? A que experimenten esas emociones positivas cuando las decisiones los llevaron por un buen camino. Tenemos que permitir que nuestros hijos experimenten estas emociones para que se fortalezca su capacidad de tomar decisiones, para que tengan muy claro que sus decisiones les generan emociones positivas y emociones negativas, y por eso es importante estar conscientes de ello. Una manera que muy práctica que he encontrado de explicarle tanto a niños como a adolescentes es imaginarnos
que la vida es como un río por el cual tienen que caminar. ¿Sí? Este trayecto es un trayecto que hay que aprender a navegar. Y el río, ¿verdad? Tiene una especie de picos a los lados. Estos picos representan las consecuencias de la vida real. Siempre que nos topamos con estas orillas del río, nos duele, nos lastima, y esas consecuencias no las ponemos nosotros. Estas consecuencias las pone la vida misma. Por ejemplo, si el niño no se lava las manos después de ir al baño, a lo mejor, o antes de comer le puede doler el estómago. Tú no pusiste esa consecuencia la tiene la vida misma, ¿verdad? En ocasiones, si no se lavan los dientes, se les pueden picar los dientes. Tampoco tú hiciste que se le picaran los dientes. Eso lo hace la vida por sí misma. A veces cuando no son responsables o no son respetuosos en la escuela, viven el rechazo de sus compañeros. Nuevamente es una consecuencia de la vida real. En ocasiones cuando no estudian, pues una consecuencia natural de la vida es que reprueben. Si no, más adelante no aprenden a ser responsables, puede ser perder un empleo, ¿verdad? Si no haces bien tu trabajo. Y si no eres responsable en una relación de pareja o no sabes cuándo iniciar una relación de pareja y no sabes controlar tus impulsos, puedes tener un embarazo prematuro en la adolescencia. E incluso cuando tus decisiones no son buenas y no sabes navegar, puedes caer en la terrible circunstancia de la drogadicción. Como dije hace unos minutos, ponerle consecuencias a nuestros hijos les sirve para aprender a navegar en la vida real. Yo digo que las consecuencias son como esas pequeñas piedritas que ponemos. Mira, por ejemplo, no te sirvo de comer si no te has lavado las manos. Entonces es una consecuencia muy pequeña comparada con un dolor de estómago, una diarrea, ¿verdad? No hay postre si no te lavas los dientes en la mañana. Es una consecuencia mucho más suave que el tener los dientes picados, un dolor de muelas, ¿verdad? No hay televisión si no eres una persona respetuosa, pues lo que sucede es que es mucho más suave no, que no haya televisión a que seas la persona rechazada por tus compañeros. No hay salidas, ¿verdad? Si no eres responsable a la hora de la que tenías que llegar, ¿verdad? Tú tenías que llegar a esta hora y no cumpliste, pues no hay salidas. Y esto habla de qué tan responsable eres, porque si no eres responsable, pues puede haber consecuencias mucho más serias. No te compro esto, no he demostrado ser responsable, no hay juegos de video, no hay iPad. Todas estas son como pequeñas piedritas que ponemos para enseñar a nuestros hijos a navegar. Y nuestro hijo es el barquito, ese barquito rojo que está ahí, ¿verdad? Entonces nuestro hijo va navegando y en ocasiones sí, se tiene que enfrentar a vivir la consecuencia de no hay salidas, en ocasiones sí viven las consecuencias naturales, pero tratamos de poner estas piedritas para que cuando lleguen a la etapa adulta aprendan a navegar. Esas son las experiencias que los ayudan a tomar conciencia. Por eso es muy importante permitir que nuestros hijos sí se topen con sus consecuencias y que entiendan que sus consecuencias son resultado de sus decisiones. Entonces, a veces tengo papás que lo que hacen es que se suben al barquito de sus hijos y no los dejan decidir. Están manejando el barquito por ellos y no los dejan que tomen decisiones adecuadas. Entonces, cuando el hijo finalmente llega a la etapa adulta, no sabe navegar, porque el papá siempre tenía el volante tomado de la mano. Por esto la importancia de apoyarnos de las experiencias, de establecer estas consecuencias. Y esto, una vez que ellos viven esas consecuencias, entonces vamos a utilizar nuevamente el proceso de reflexión. El proceso de reflexión les ayuda a organizar la información de la conciencia. Voy a retomar el ejemplo que puse de mis alumnos, estos alumnos que cuando no sacaban sus cosas, el lápiz y la hoja y no guardaban sus útiles, tenían -1. Entonces, tú imagínate este alumno que ya escuchó que le dije tienes -1, este alumno que ya le hicieron cara de, ay, ¿por qué hiciste así las cosas? Este alumno que tiene -1 en su examen y que ya se sintió incómodo, ¿verdad? Por esta experiencia que vivió. Entonces, tú lo dejas que vive esa experiencia, ¿verdad? Era lo que yo hacía, y a lo mejor como papá o como maestro, llegas con él y le preguntas, después de que haya vivido su experiencia y que pasen las emociones negativas, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué pasó, verdad? No, pues me pusieron -1 en mi examen. ¿Y por qué te pusieron -1?
es que no seguí las instrucciones. Bueno, perfecto, pues eso nos pasa, mira, cualquiera se puede equivocar. ¿Me podrías decir qué vas a hacer la próxima vez? No, pues la próxima vez voy a estar más atento a las indicaciones de la maestra. Y así empiezas a organizar esta información de la experiencia, ¿verdad? ¿Y qué más vas a hacer? Yo también creo que a la hora del examen voy a guardar todas mis cosas. Y le puedes preguntar, ¿y por qué es importante hacer esto para ti? Pues porque quiero sacar un buen promedio en secundaria. Necesito hacer estos cambios. A través de este pequeñísimo proceso de reflexión, lo que haces tú es ayudarlo a organizar la información de la experiencia y tomar mejores decisiones para la próxima vez que se enfrente a la misma situación. Para poder hacer un proceso de reflexión efectivo, te invito a tomar en cuenta estos objetivos. El primero es, ayuda a que tu hijo contacte con su deseo de ser. A veces cuando los estamos regañando, se nos olvida que nuestros hijos quieren ser buenos, que nuestros hijos quieren ser respetuosos, que quieren salir adelante, que quieren tener éxito en la vida. Entonces tú tienes que ayudar a tu hijo a contactar con ese deseo. ¿Tú qué clase? ¿Te acuerdas que me dijiste qué clase de persona deseabas ser? Tú me dijiste que querías ser una persona respetuosa o quieres ser una persona responsable. Tú crees que estás actuando de acuerdo a esa persona, ¿verdad? Que tú quieres ser. Entonces, ayudarlos a contactar con ese deseo que tienen ellos de ser buenos. Por supuesto que hay que ayudarlos a que identifiquen cómo se sienten cuando actúan de esa manera. Es decir, qué le comunican sus emociones. Amor, ¿cómo te sientes cuando me traes estas calificaciones a casa? ¿Cómo te sientes cuando ves lo que tus faltas de respeto han generado en la familia? Tienes que ayudarlo a contactar con lo que le comunican sus emociones porque son guías muy importantes para su vida. Cuando hacemos esto de manera muy clara, lo que hacemos es que los ayudamos a que intercambien la información de las emociones con la información de los pensamientos. Y entonces las respuestas de nuestros hijos se vuelven más inteligentes. Tenemos que asegurarnos que estén utilizando estas dos partes del cerebro para poder tomar decisiones más inteligentes. También te invito a ayudarlo a que identifique posibles consecuencias de seguir actuando así. ¿Qué crees que pasaría si siguieras actuando de esta manera? Y que concluya qué cambios desea hacer en su conducta de acuerdo a sus valores y principios. Es decir, a partir de lo que hiciste, ¿verdad? ¿Qué cambios quieres hacer la próxima vez? ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de volver a revisar el tiempo? ¿Por qué quieres hacer estos cambios en tu conducta? Pero lo más importante es que esta información no venga de ti. Tú eres el que pregunta y él es el que responde. Acuérdate, utiliza preguntas principalmente, máximo un enunciado afirmativo por intervención acompañado de una pregunta. Por ejemplo, tú sabes que lo que hiciste no es algo responsable, ¿verdad? Porque no estás cumpliendo con tus responsabilidades. ¿Me podrías decir por qué lo hiciste? Y entonces aquí estás haciendo un enunciado afirmativo acompañado de una pregunta para que no se vuelva un sermón, para que no se vuelva un monólogo y porque recuerda, en promedio el ser humano escucha a otro ser humano durante 17 segundos al estar en una conversación. Entonces, el hacer pregunta con enunciado afirmativo hace que ellos vayan reflexionando. Si se tarda en contestar, ten paciencia. En ocasiones me ha tocado trabajar con alumnos o con pacientes que al hacerles preguntas se tardan en contestar. Generalmente estos son los jóvenes que sus papás no les han preguntado mucho, que generalmente sus papás les dan un sermón muy largo, como dicen ellos, les echan su rollo mareador, pero no los han hecho pensar. Entonces a veces tenemos alumnos tengo alumnos o tenemos jóvenes que se tardan algunos minutos o que incluso te dicen, no lo sé. Entonces tú les dices, pues te espero porque tu respuesta es muy importante. Tu respuesta te va a ayudar a tener tus propios pensamientos que te guíen, tu propia conciencia. Y por último, y muy importante, el tono de la conversación tiene que ser cariñoso y respetuoso. Tú no vas a poder hacer un proceso de reflexión en el que el tono sea como amenazante, porque lo que vas a generar
es que se active la zona de alerta del cerebro de tu hijo y esto resulta en que tu hijo se comporta de una manera muy defensiva y no lo vas a hacer razonar. Aquí ya pusiste la alarma del estrés y del enojo dentro de él y su capacidad de recibir información va a estar totalmente cerrada. El tono de conversación que no es cariñoso y respetuoso hace que tu hijo no te escuche o que te conteste con ofensas y con agresiones, ¿verdad? Entonces, estos son 4 puntos muy importantes a recordar. Y para poner ejemplos de qué preguntas se deben de hacer en el proceso de reflexión o se pueden hacer, te comparto las siguientes. Puedes preguntarle en qué te equivocaste. También es importante preguntar, ¿crees que lo que hiciste está bien? Que te dé su respuesta. Y ya que si te dice sí, no, que tienden a ser muy cortantes a veces en la adolescencia, te vas a decir, ¿me podrías decir por qué crees que lo que hiciste está bien? ¿O por qué crees que lo que hiciste está mal? Que te explique, ¿no? De acuerdo a sus valores y principios. ¿Crees que este comportamiento es, y aquí vienen los valores, ¿verdad? Responsable, respetuoso, amoroso, honesto. Y para que pueda elaborar más en esto, le vas a decir, explícame por qué. ¿Es importante para ti ese valor del que me estás hablando? ¿Este valor al cual tú le faltaste? Cuando actuaste así, ¿estabas pensando en los demás o en ti mismo? A veces nuestros hijos pueden actuar de forma egoísta y es muy importante crearles la conciencia de que no somos los únicos en el mundo, que siempre vamos a formar parte de un grupo. Tenemos que ayudarlos a reflexionar si piensan en ellos o en los demás. Otra pregunta muy útil es decirles, cuando actuaste de esa manera, ¿estabas pensando de qué manera podrías afectar a los demás? ¿O actuaste solo por impulso, verdad? Te los ayuda a reflexionar en la importancia manejar y controlar tus emociones adecuadamente. Esta es una pregunta que les da la oportunidad de reflexionar qué harían de nuevo. Teniendo esta conciencia, esta reflexión, esta claridad de lo que es bueno y es malo, si pudieras echar el tiempo atrás, ¿qué harías diferente? Importantísimo, ¿cómo vas a responsabilizarte por lo sucedido? Muchas veces las acciones de nuestros hijos generan un daño. Tenemos que ayudarlos a tomar una decisión de cómo te vas a hacer responsable por eso que pasó. Porque a mí no me corresponde, te corresponde a ti. Ya eres una persona inteligente que puede responder por sus actos. Puedo confiar en tu palabra. La confianza es un tesoro en cualquier relación. Tenemos que hacerles ver que a veces sus acciones nos hacen no confiar en ellos y que cuidar la confianza en nuestra relación es muy importante. Y por supuesto, crees que actuaste de acuerdo a la persona que tú deseas ser. Están llegando aquí algunas preguntas de las personas que están participando en este seminario. Estas preguntas que tengo yo aquí van a ser contestadas al final para que nos tengan paciencia. Aquí las estamos ya recibiendo las preguntas. Voy a continuar con esta explicación para después pasar a contestar sus preguntas en relación a los temas que estamos viendo el día de hoy. Entonces, estas son preguntas útiles que hay que tomar en cuenta porque estas preguntas te van a ayudar a recordar que dentro de cada uno de nuestros hijos existe un profundo deseo de ser bueno, de superarse, de sentirse valioso y de actuar con amor. Si no me crees, ve y pregúntale a tu hijo. ¿Qué clase de hijo quieres ser? Pregúntale y vas a encontrar que existe este deseo dentro de tu hijo y tenemos que utilizar el proceso de reflexión para ayudarlos a contactar con ese deseo hasta que se vuelva un hábito. Entonces nuestros hijos se van a guiar por ese deseo de actuar de acuerdo a sus valores, a ese deseo de superarse, de actuar con amor y que este deseo los impulse. Es decir, van a hacer las cosas por amor, no por miedo. Y cuando nuestros hijos son motivados por el amor, llegan mucho más lejos que cuando hacen las cosas únicamente porque tienen miedo al castigo. Y cuando hacen las cosas por amor, utilizan su conciencia y su inteligencia mucho más allá que cuando únicamente lo hacemos por miedo. Acabo de dejar bien claro por qué es importante tener un proceso de reflexión. Y de forma resumida es empezar con una reflexión con nuestros hijos sobre cuáles son los valores que ellos quieren que los guíen
tenemos que tener claras las reglas y las consecuencias en casa para que las consecuencias les ayuden como experiencias que crean conciencia en su vida. Las consecuencias les ayudan a ver que sus decisiones tienen resultados. Y finalmente tenemos que ayudarlos a reflexionar después de haber experimentado las consecuencias, tanto positivas como negativas, ¿verdad? Y para esto es muy importante saber que si queremos poder tener este proceso de reflexión con nuestros hijos, tenemos que tener la capacidad de tener comunicación abierta con ellos. Así es. Hay algunos papás e hijos que al llegar a la adolescencia ya perdieron la capacidad de tener comunicación abierta entre tú y tu hijo. ¿Cómo sabemos que la comunicación está cerrada? Porque tú eres el que da el sermón y el monólogo y tu hijo no te contesta. Cuando a veces hay papás que me dicen, es que yo traté de usar todas esas preguntas o algunas de esas preguntas y mi hijo no me contestaba. Posiblemente es porque la comunicación entre tú y tu hijo ya se volvió una comunicación cerrada. A continuación, vamos a utilizar la hoja y el lápiz con el que te pedí que comenzaras. Y si entraste un poquito tarde, te invito a acercar una hoja y un lápiz junto a ti para hacer una pequeña evaluación. Y con esta evaluación tú te vas a dar cuenta qué tan abierta o cerrada tiende a ser la comunicación con tu hijo. Y esto es lo que tienes que hacer. Vas a enumerar del 1 al 10. Vas a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Anótalas en la hoja como aparece en pantalla. Y vas a tomar en cuenta la siguiente escala. A continuación te voy a preguntar, te voy a hacer una serie de preguntas y vas a poder dar estas respuestas, ¿verdad? Si tu respuesta es siempre o casi siempre a la pregunta, vas a poner un punto. Si tu respuesta a la pregunta que te voy a hacer es a veces, entonces a esta pregunta le vas a poner punto 5. Si tu respuesta es nunca o casi nunca, entonces la puntuación va a ser 0. Van a ser 10 preguntas, por eso te pedí que numeraras del 1 al 10. Y vamos a empezar con la primera. Ahí va la primera. Podemos expresar, piensa en tu relación con tu hijo, ¿ok? Podemos expresar nuestro punto de vista sin sentirnos juzgados o criticados. Piensa si tu hijo puede expresar su punto de vista sin sentirse juzgado o criticado. Y piensa si tú puedes expresar tu punto de vista con tu hijo sin sentirte juzgado o criticado. Si tu respuesta es siempre o casi siempre, le vas a poner un punto. No tienes que anotar las preguntas, únicamente anota la puntuación. Si tu respuesta es a veces, le vas a poner punto 5. Si tu respuesta es nunca o casi nunca, le vas a poner 0. Y le vas a poner junto al número 1 de la hoja que tienes junto a ti. En la siguiente pregunta vas a volver a evaluar de la misma manera. Podemos hablar de lo que sentimos sin sentirnos juzgados o criticados. Aquí ya no nada más hablas de lo que piensas, sino que hablas de lo que sientes, ¿verdad? Y en esta pregunta tú vas a contestar si esto sucede casi siempre, o a veces, o no. Pon la puntuación que consideres ahí a un lado. Y vamos a ir con la siguiente pregunta, la número 3. Aquí vas a preguntarte, en mi relación con mi hijo, ¿podemos comunicar nuestros disgustos y sentirnos escuchados? Es muy importante poder decir, oye, hijo, esto no me gusta, sin que tu hijo reaccione y explote, o que tu hijo, que esto a veces es más difícil, te puede decir, mamá, ¿te puedo decir algo que no me gusta de ti? Papá, ¿te puedo decir algo que no me gusta de ti? Si esto es siempre o casi siempre, le vas a poner 1. Si esto es a veces, le vas a poner punto 5. Si esto es nunca o casi nunca, le vas a poner 0. Anota tu respuesta y vamos a continuar con la que sí. Dice, acostumbramos comunicar aceptación con nuestras palabras y acciones. La aceptación es algo que nos ayuda mucho a tener una buena comunicación. Entonces aquí hay una relación cariñosa, nos sonreímos, nos vemos a los ojos, acostumbramos a decir, bien hijo, buen trabajo,
Bien, mamá, bien, papá, qué bueno que hiciste esto. Híjole, por eso te quiero, me encanta estar contigo. Este afecto que tiene que existir en la relación, si es siempre o casi siempre, nuevamente pones 1, si esta vez es 0.5, nunca o casi nunca, te vas a poner 0. Y vamos a pasar a la siguiente, que dice, nos sentimos amados incondicionalmente. Es decir, tu hijo no necesita hacer las cosas para sentirse amado. Hay jóvenes que me han dicho, yo necesito sacarme 10 para sentir que mi papá me quiere, si no, siempre me está comunicando una aceptación. Y viceversa, ¿verdad? Que tú también puedas equivocarte o no hacer las cosas perfecto, pero aún estás seguro de ese cariño. Nuevamente la escala es si es siempre o casi siempre es 1, a veces es 0.5, nunca o casi nunca es 0, y pasamos a la siguiente pregunta. Dice, en mi relación con mi hijo, nosotros buscamos sentir cómo se sienten nuestros seres queridos. Esto quiere decir que tú dices, cuando actúa de manera incorrecta, te preguntas, tal vez mi hijo se está sintiendo triste, tal vez mi hijo está un poco deprimido, seguro está enojado con algo. Antes de brincar a conclusiones y a juzgarnos, buscamos que haya esa comprensión mutua. Y de igual manera tu hijo lo hace contigo, ¿verdad? Híjole, mi mamá andaba de mal humor, porque se sentía cansada, o se siente asustada, está preocupada, que exista este deseo de mutua comprensión, y nuevamente pues seguimos con la misma escala. En la número 7 dice, sentimos que los conflictos son naturales y nos ayudan a crecer en nuestra relación. Hay algunas personas que ante el conflicto se asustan y ¡oh! ¡Ay, qué horror! ¿Qué va a pasar? Esto ya se acabó, y catastrofizamos la situación, ¿verdad? En una relación sana tenemos que sentir que sí, este es un conflicto, pero lo vamos a pasar, y nuevamente toma en cuenta la escala que está del lado derecho. Y pasamos a la siguiente, dice, ¿existe en nuestra relación, piensa en tu relación con tu hijo, un ambiente seguro para aceptar nuestros errores sin sentirnos menos valiosos o malas personas? A veces cuando nos equivocamos acostumbramos a comunicar mucho desprecio, y entonces mejor no acepto mi error, porque eso quiere decir que valgo menos o que me siento menos ante la persona, ¿verdad? Si para ustedes es fácil aceptar sus errores y existe este ambiente, pues ponle siempre o casi siempre. Y si es a veces es 0.5, seguimos con esta escala. En la número 9 dice, cuando lastimamos a nuestros seres queridos, tenemos el hábito de pedir disculpas y reparar el error. No es esa disculpa, que esta fuerza, si uy, te voy a pedir disculpas porque me disculpas. Es eso, sí, bueno, me equivoqué y creo que me corresponde ofrecer una disculpa y quiero reparar este error. O a veces hay relaciones donde mejor no hablan del error y hacen como si nada pasó, y entonces no hay comunicación abierta. Esto cierra mucho la comunicación. Nuevamente toma en cuenta la escala que está del lado derecho. Y aquí viene la última pregunta. Dice, ¿tenemos el hábito de perdonarnos y dejar en el pasado lo que ya sucedió? Hay algunas personas que acostumbran a traer el error de 1985, del 1993, del 2004, y traen cargando todos esos errores y están esperando al primer conflicto para volver a recordar todos los errores que hay en el pasado. Entonces, aquí la idea es, no, vamos resolviendo los conflictos presentes y ya lo que ya pasó, ya pasó. Anota nuevamente si esto es siempre o casi siempre en tu relación con tu hijo. A veces, nunca o casi nunca. Cabe mencionar que este ejercicio lo puedes hacer con tus hijos, lo puedes hacer con tu pareja, con cualquier ser humano con el que estés, puedes evaluar la comunicación, si es abierta o cerrada. Y ahora te invito a sacar una suma. Te invito a sumar el 1, el 0.5 que acabas de hacer. Entonces sumas todas tus respuestas de la pregunta 1 al 10. Esto va a hacer que puedas tener una puntuación máxima de 10 puntos o una puntuación mínima de 0. Y a continuación te voy a presentar los resultados de esta suma que te invito a que tengas en tu papel. Y ahí viene la escala, ¿verdad? Dice, si tu suma te dio de 8 a 10 puntos en estas preguntas que acabas de contestar, quiere decir que la comunicación es abierta. La comunicación abierta fluye casi siempre entre tú y tu hijo. Rara vez no va a fluir. Esto hace que
exista un nivel de confianza elevado entre ustedes, se siente, es palpable, cuando fluye la comunicación. Tanto tu hijo como tú se sienten escuchados y esto hace que el proceso de reflexión se pueda dar por facilidad. Entonces, pues si sacaste de 8 a 10 puntos, felicidades, sigue cuidando esta comunicación, está fluyendo y es importante que compartas esto con tu hijo, porque quiere decir que ambos están haciendo un esfuerzo para que su relación esté cercana y con esto tú vas a poder ayudarlo a desarrollar un nivel de conciencia elevado en su adolescencia. Tal vez eres de los que sacaste de 6 a 7 puntos. Si sacaste de 6 a 7 puntos, lo que sucede es que en ocasiones la comunicación es abierta, ¿verdad? En ocasiones, no siempre, a veces se torna difícil. Existe confianza para hablar de ciertos temas, pero de otras cosas no. A veces hablamos solo de las opiniones y no de los sentimientos. Es importante seguir fortaleciendo la comunicación, sobre todo en la adolescencia. Si hay algo que te va a ayudar a formar a tu hijo, es que esta comunicación se mantenga abierta, porque es la herramienta principal para hacer un buen proceso de reflexión. Y en ocasiones se puede dar el proceso de reflexión. O sea, a veces sí y a veces no. Por eso te invito a tomar los puntos que tal vez estén fallando y compártelos con tu hijo. Con mucha frecuencia hago este ejercicio cuando tengo adolescentes con sus papás en mi consultorio y encuentran respuestas bien bonitas, ¿verdad? De, oye, ¿qué podemos hacer para poder hablar de lo que sentimos? ¿Qué podemos poder hacer para que nuestros puntos de vista se sientan escuchados? ¿Qué podemos hacer para que nuestros disgustos los podamos comunicar? Poder, pues, perdonarnos, ¿verdad? Te invito a tomar este cuestionario, estas preguntas, a tomarlas en cuenta para que las puedas compartir con tu hijo. Y finalmente, si tú sacaste de 0 a 5 puntos, lo que va a suceder es que rara vez se da la comunicación abierta entre tú y tu hijo. Es recomendable trabajar en la capacidad de escucharse mutuamente. Hay muchas áreas que trabajar. Y por lo general lo que va a pasar es que ante un proceso de reflexión, la comunicación se vuelve defensiva, por lo que es difícil que ayudes a tu hijo a través de este proceso. Como dije hace unos momentos, estas preguntas hay que compartirlas con nuestro hijo, ¿verdad? Te invito a tomarlas en cuenta y ver que aquí hablamos de lo que sentimos. Tenemos que poder comunicar nuestros disgustos, tenemos que acostumbrarnos a comunicar aceptación y afecto con ellos, tenemos que sentirnos amados incondicionalmente, tenemos que sentir que los conflictos son naturales y nos ayudan a crecer en nuestra relación, tenemos que sentir un ambiente seguro para aceptar nuestros errores, tenemos que tener el hábito de pedir disculpas y reparar el error, y por eso, en Edufame hemos creado un conjunto de herramientas, porque a veces me dicen los papás, es que yo no sé cómo hacer eso. Es que quiero que mi esposo venga al psicólogo, pero mi esposo no quiere venir, no se me ocurre cómo, ya le he dicho muchas veces. Y sí es cierto, ¿no? A veces esto de ir al psicólogo puede ser algo difícil para muchas personas. Pensando en eso y en esa necesidad, fue que hace algunos años decidí iniciar un curso con adolescentes, a través del cual durante 2 años les voy explicando para qué sirve cada emoción, de qué manera pueden ellos tomar conciencia de sus emociones, tomar mejores decisiones. Y al ver la efectividad de este curso que los adolescentes comparten junto con sus papás, decidimos crear esta empresa que se llama Edufame, a través de la cual estos cursos los pusimos en video. Parte de este taller que comparto con mis alumnos, estamos trabajando en transformar estos temas en un video sencillo y didáctico. Porque a veces ir al psicólogo puede ser una situación de qué me va a decir, me va a juzgar, tal vez va a hablar mal de mí. A veces vas a ver, te van a decir todo lo mal que está hecho y sencillamente de eso no se trata. Se trata de crear conciencia nosotros los padres junto con nuestros hijos para poder tener esta comunicación. Y para que haya esta comunicación abierta tenemos que poder hablar de lo que sentimos. Y por eso hemos creado estos cursos que te quiero compartir. Uno de ellos es el manejo del enojo. El enojo es una de las emociones más frecuentes en la adolescencia debido a que los niveles de testosterona se elevan.
Pero muchas de las formas en las que manejamos nuestro enojo pueden cambiar cuando nosotros sabemos qué sucede en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando estamos enojados. A partir de una conciencia sobre eso, tomamos mejores decisiones para nosotros y para el manejo de esta importante emoción. Podemos conocer qué relación tiene nuestra salud física con el manejo del enojo. De verdad que si todos conocieran lo que pasa dentro de nuestro cuerpo cuando estamos enojados, yo creo que de entrada ya nos enojaríamos menos veces al día, o manejaríamos o resolveríamos ese enojo más rápido y más sanamente. Vienen un módulo de cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a manejar su enojo sanamente desde los primeros años de su vida. No tenemos que esperar hasta la adolescencia. La adolescencia es un buen momento para comenzar, pero tenemos muchas estrategias en este curso sobre cómo enseñarle a los niños desde que son pequeños y también durante su infancia. Hay un módulo especial de los berrinches, paso a paso, desde los niños muy pequeños, para que así cuando lleguen a la adolescencia ellos ya estén acostumbrados, ¿verdad? A manejar su enojo sanamente, a que sí se vale estar enojado, pero eso no quiere decir que tengas derecho a faltar al respeto, la importancia de controlar tu enojo, porque tú se los transmitiste desde sus primeros años. Si no empezaste desde pequeño, este curso tiene estrategias para todas las edades, como te lo comparto. Esto es algo que hago todos los días, llevo haciéndolo aproximadamente 4 años con jóvenes de secundaria y preparatoria. Y por supuesto, ¿de qué manera podemos aprovechar la energía del enojo para fortalecer nuestras relaciones interpersonales? El enojo no es una emoción mala, el enojo es la emoción que te dice cuando algo es injusto. Entonces tienes que darle un impulso adecuado a esta energía para crecer como ser humano, para comunicarte. Todos nos equivocamos, a veces lastimamos a otros. Tenemos que manejar bien esta emoción para fortalecer esta comunicación, para hacer a nuestros hijos responsables y conscientes de sus acciones. Y por supuesto, cómo manejar el enojo durante el proceso de disciplina. Si hay una emoción que puede lastimar la relación con nuestros hijos, es el enojo. Tenemos un módulo, es más, son 2 módulos que vienen en este curso sobre el enojo y la disciplina, especialmente diseñados para los padres de familia. Y como puedes ver, eh, tiene muchos temas para todas las edades, está enfocado para toda la familia. Las personas que han compartido este curso y han venido conmigo y me dicen, híjole, hasta mi hijo de 7 años se sentó a verlo y comimos palomitas y hablamos del enojo y de tu estilo de enojo y mi estilo de enojo y qué podemos hacer. La idea de este curso es que al terminarlo, la familia llegue a estos acuerdos y digamos, ¿cómo le vamos a hacer para que en esta familia manejemos el enojo sanamente? Todo el curso está diseñado para proporcionar estrategias didácticas y entendibles para niños y adolescentes y adultos. Si el enojo no es el problema en tu casa, ¿verdad? A veces hay familias que manejan muy bien el enojo, gracias a Dios. Entonces, te invito a tomar en cuenta este otro tema que es indispensable, el manejo de la culpa y la vergüenza. Levante la mano, ¿quién quiere que su hijo desarrolle un sano sentido de responsabilidad? Es una pregunta que hago con frecuencia en mis conferencias y todo el mundo levanta la mano. Porque hacer a tu hijo responsable le das muchas más probabilidades para tener éxito en la vida. La culpa y la vergüenza son emociones que tienen mucho que ver con un sano sentido de responsabilidad. Mal manejadas hacen que el sentido de responsabilidad no se desarrolle sanamente. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que cuando sienten culpa, cuando sienten vergüenza, la culpa sana y la vergüenza sana les ayudan a decir, oye, has causado un daño, ¿verdad? Repáralo. Entonces tenemos que ayudarlos a platicar de esto. Con frecuencia les pregunto a los niños, ¿alguna vez te has sentido culpable? Y muchos me contestan, no. Porque a veces no les explicamos, oye, mi amor, eso que sientes es culpa. Fíjate que tu culpa te está avisando que has causado un daño cuando le manchaste la tarea de frijoles a tu hermano. Y es natural sentir culpa, pero tu culpa te está hablando, te está diciendo que repares este daño. ¿Qué crees que puedes hacer, no? Entonces, este curso tiene este objetivo de enseñarles a nuestros hijos a identificar cuando se sienten culpables, cuando se sienten avergonzados y sobre todo a saber qué tienen que hacer al sentir estas emociones para que desarrollen un sano sentido de responsabilidad. Si hay 2 emociones que están relacionadas con el problema de las adicciones, son la culpa y la vergüenza.
La culpa y la vergüenza, cuando son manejadas de forma destructiva, entonces generan muchos problemas. Entre ellos están las adicciones. El entender la relación de estas dos emociones con el sano sentido la relación de estas emociones con cómo a veces se desarrollan adicciones, les ayuda a nuestros hijos durante la adolescencia a tomar mejores decisiones. Cómo manejar la culpa y la vergüenza sanamente, vienen unos pasos muy estratégicos para manejar estas emociones sanamente. Me están preguntando ahorita sobre cómo accesar estos cursos. En un momento voy a dar esta liga para saber cómo accesarlos. Dice, ¿cómo enseñarles a los niños desde pequeños a manejar estas dos emociones sanamente? Como decía yo hace algunos momentos, a veces no sabemos de grandes porque no les explicamos desde pequeños. Hay maneras de explicarles a los niños desde que son chiquitos a manejarla sanamente para que cuando lleguen a la adolescencia, entonces ya sea algo natural, ya no sea algo con lo que tengan conflicto, ya saben qué hacer al experimentar estas emociones. Y finalmente, ¿de qué manera puedo aprovechar el proceso de disciplina con mis hijos para desarrollar en ellos hábitos sanos del manejo de la culpa y la vergüenza? Este módulo está enfocado para los papás. Tiene mucho que ver con las preguntas de reflexión de las que hablaba hace algunos minutos. Es darles herramientas a los papás para enseñar a los hijos a contactar con estas emociones, a partir de ello, tomar mejores decisiones. Este módulo está especial para los papás, pero como dije, este curso también trae actividades y propuestas para que en familia decidan cómo manejar sanamente estas emociones. Manejar bien estas emociones te ayuda a perdonar, te ayuda a que ofrecer disculpas sea un hábito en tu vida y, por supuesto, a mantener esta comunicación abierta de la cual estábamos hablando hace algunos momentos. Algunas personas creen que el disgusto y el enojo son lo mismo. Sin embargo, son dos emociones totalmente distintas. Están relacionadas. Pero en investigación sobre las emociones y cuando comparto este tema con los adolescentes, les explico que es muy importante saber cuál es la diferencia entre el enojo y el disgusto. Porque el saber esta diferencia nos ayuda a manejar nuestros conflictos adecuadamente. El disgusto, bien manejado, nos ayuda a prevenir el bullying, ahora tan de moda que está este tema en las escuelas. Si nuestros hijos desde pequeños supieran manejar su disgusto adecuadamente, tendrían muchos menos problemas de bullying en las escuelas, en los lugares públicos, ¿verdad? ¿De qué manera el manejo adecuado del disgusto disminuye el enojo en las relaciones interpersonales? El disgusto funciona a veces como un extinguidor. Cuando lo manejamos bien, ya no llamamos a los bomberos, les explico en este curso. Y cada vez que manejas bien tu disgusto, evitas muchos enojos en tu vida y por eso es importante tenerlo presente. ¿Cómo incrementar los niveles de confianza en las relaciones interpersonales a través del manejo adecuado del disgusto? En el cuestionario, en la evaluación que hiciste, te preguntaba yo si en tu relación con tu hijo sienten la confianza de comunicar sus disgustos. El saber comunicar un disgusto adecuadamente, el tener esta confianza, hace que funcione la comunicación abierta. Y siempre, como dice aquí, incrementa los niveles de confianza en la relación. Este tema es muy importante para compartir en familia, para preguntarse si existe esta confianza de compartir los disgustos. ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a manejar el disgusto sanamente desde sus primeros años? Nuevamente, como todos nuestros cursos, también están enfocados a crear hábitos desde temprana edad para que nuestros hijos sepan y que al llegar a la adolescencia sea menos difícil. ¿Por qué el manejo adecuado del disgusto es fundamental para la sana resolución de conflictos? Y nuevamente con actividades y propuestas para que toda la familia diga qué podemos hacer para manejar el disgusto sanamente. La manera de explicarlo está muy sencilla para que los niños y los jóvenes puedan entenderlo y sobre todo puedan compartir estos temas tan importantes en familia. Decía yo hace algunos minutos, es que no quiere ir mi hijo al psicólogo, es que no quiere ir mi papá a terapia, no quiere ir mi esposo. La idea de traer esta información a casa es, pues, no tener que ir al psicólogo, ¿verdad? A lo mejor trabajar en la prevención de los desequilibrios emocionales para que entonces juntos en familia podamos tomar mejores decisiones en función de nuestras emociones. Y el último es este de cómo enseñar a los niños a manejar sus emociones
Aquí en este curso, de manera muy general, tenemos muchas técnicas y actividades para enseñar a niños y adolescentes qué son las emociones, para qué sirve cada emoción, cómo identificarlas, vienen juegos y actividades, por qué es importante hablar con respeto sobre nuestras emociones negativas y cómo llevarlo a cabo, ¿verdad? Y vienen pasos estratégicos para ayudar a nuestros hijos a manejar sus emociones negativas con actividades didácticas y divertidas para toda la familia. Este curso está un poquito más enfocado en niños, de hecho, inicialmente así lo pensé, pero conforme daba esta conferencia en las escuelas, la gente me decía, es que esto también me sirve para mi hijo adolescente, y por eso es que lo quisimos incluir en esta plática sobre el adolescente y el manejo de las emociones. En Edufame hemos creado estos productos para que tú, desde la comodidad de tu casa, los puedas disfrutar. El costo de cada uno de los cursos es de $57 cada uno por individual. Si tú compras uno, eso te cuesta, pero el día de hoy estamos nosotros iniciando esta propuesta de lanzamiento. Estamos haciendo una oferta especial. Cuando compras los 4, te sale la compra de los 4 en $159 y tú puedes comprarlos accesando esta dirección, edufame.net, diagonal carta presentación. Ahí tú vas a entrar y vas a ver la descripción, mucho de lo que te estoy platicando viene descrito. Si ya te convenciste, ya nada más pasa directamente a donde puedes comprar estos cursos. Hay una oferta especial y además tenemos un bono el día de hoy con la compra de estos 4 cursos. Hemos diseñado para ti un juego que utilizo yo con muchas familias para abrir la comunicación. Este juego se llama Escapando de la montaña del resentimiento. Lo puedes jugar con hijos, con niños y adolescentes, a través del cual una familia tiene que ir avanzando sus fichas contestando preguntas sobre las emociones, sobre el manejo sano de las emociones. Vienen preguntas chistosas, vienen preguntas de cómo te sientes, qué harías si te sintieras muy preocupado, cómo le haces tú para resolver tu enojo, cuál crees que es tu estilo del enojo, para qué crees que sirve la culpa y la vergüenza. Muchas preguntas que ayudan a expandir la conciencia sobre el manejo de las emociones. Este juego viene incluido en la compra de los 4 cursos y te llega directamente a ti cuando haces esta compra como un bono adicional para abrir la comunicación, para que podamos enseñar a nuestros hijos a manejar sus emociones, porque como dijimos en un principio, durante la adolescencia las emociones se vuelven más intensas y si nosotros no les enseñamos o no les damos herramientas para manejar estas emociones a través de crear conciencia, es mucho más frecuente que haya confusión, impulsividad, depresión. En promedio dicen que 1 de cada 8 adolescentes pasa por una depresión. Eh, al comunicar nuestras emociones tenemos menos posibilidades de tener conductas de riesgo, incluso de caer en adicciones y desórdenes alimenticios, entre muchas de las situaciones que se dan porque las emociones se hacen más intensas durante la adolescencia. Es un momento excelente para enseñarlos a manejar sus emociones y que recordemos que ayudar a nuestro hijo a desarrollar su conciencia y a su vez enseñarle a manejar sus emociones sanamente, determina en gran medida si en su vida va a ser una persona reactiva o una persona proactiva. Sí, las personas reactivas son las que dicen, soy la víctima, todos tienen la culpa de lo que estoy viviendo. Las proactivas dicen, yo soy responsable de lo que estoy viviendo. El reactivo dice, todos tienen que cambiar para que yo sea feliz. El proactivo dice, yo puedo hacer cambios para superar mis problemas y ser feliz. El reactivo dice, todos han hecho cosas para que me pase lo que estoy viviendo. Y el proactivo dice, ¿qué he hecho para estar viviendo esta situación? El reactivo dice, les voy a mostrar a todos cómo sufro para que me resuelvan mis problemas, ¿verdad? Y el proactivo dice, solo voy a platicar mis problemas con quienes me dan soluciones inteligentes para superarlos. Te invito a ti hoy para finalizar este seminario a reflexionar lo siguiente. Primero, ¿qué nivel de conciencia deseas que desarrolle tu hijo? Segundo, ¿deseas que tu hijo sea una persona reactiva
o una persona proactiva. Tercero, ¿tu hijo es responsable de sus emociones o sus circunstancias o es víctima de ellas? Te invito a tener estas 3 preguntas y ahora sí, a contactarnos en caso de que tengas preguntas. Aquí ya tenemos varias preguntas que contestar en la dirección contacto@edufame.net y puedes conseguir nuestros cursos también en esta dirección, edufame.net, y si quieres entrar directamente a los cursos vas a ponerle edufame.net /carta presentación